Bueno, vamos a iniciar ahora la sesión de clase que tiene que ver con la localización del proyecto. Dándole continuidad a el estudio técnico, que era lo que habíamos visto en la sesión de clase anterior. Entonces vamos a trabajar ahora con la localización del proyecto. Recordemos que hemos venido hablando de la parte que aborda el estudio técnico, y dentro del estudio técnico el segundo elemento es la localización del proyecto. Entonces, recordemos que en la localización del proyecto, además de decidir el qué, el cómo y el cuándo producir, también es necesario definir el dónde se va a producir. La variable normalmente distancia y los factores que condicionan la distribución espacial de la actividad económica. Normalmente pues necesitamos conocer dónde va a quedar ubicado directamente el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces decimos que la decisión de localización del proyecto pues va a obedecer no solo a criterios de carácter económico, o sea, no solamente en este caso la parte financiera, sino que también decimos a criterios de carácter estratégico institucionales e incluso de preferencias emocionales, ¿verdad? Normalmente alguien puede decidir poner el proyecto en un lugar porque realmente es un gusto, porque es una preferencia, porque ahí le sale más cómodo, etc. Entonces, el criterio económico es un criterio, sin embargo, pues hay que analizar otro. Entonces, determinar aquella localización que maximice la rentabilidad normalmente del proyecto. Eso es lo que vamos en este caso a buscar. Buscar en este caso esa condición, ¿verdad? La decisión de localización para maximizar directamente la rentabilidad que va a tener el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces hay que estar claro de esa situación. Entonces recordemos que la decisión de localización de un proyecto es una decisión que normalmente exige un análisis que se realiza de forma integrada con las restantes variables del proyecto. Ya hablamos de la demanda, el transporte, la competencia, entre otras condiciones que son importantes. Entonces, la importancia, recordemos, de una selección apropiada para los efectos de la localización del proyecto se va a manifestar en diversas variables, cuya recuperación económica podrá hacer variar el resultado de la evaluación que nosotros estemos llevando a efecto, comprometiendo a largo plazo una inversión probable de grandes cantidades de capital en un marco de carácter permanente de difícil y costosa alteración. Entonces hay que tener cuidado con la localización óptima, en este caso del proyecto. Recordemos que la definición o la localización óptima de un proyecto debe de contribuir en mayor medida a que se logre la mayor tasa, en este caso como decimos, de rentabilidad sobre el capital, que es el criterio privado, que en este caso prevalece en algunos casos, u obtener el costo unitario mínimo, que es desde el punto de vista del criterio social, ¿verdad? Tratar de garantizar el costo unitario mínimo. Entonces la localización como tal pues puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como por la variabilidad de los costos de operación y de capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. Recordemos que acá en la localización no necesariamente las mismas opciones tecnológicas se pueden ubicar en diferentes lugares. Eso depende de las características propias de cada ubicación, ¿ya? Por eso, entonces decimos que la localización óptima, en este caso, pues, de un proyecto, tiene como fin seleccionar el sitio de ubicación más conveniente, eso es lo que nos interesa, el sitio de ubicación más conveniente para el proyecto que maximice el bienestar de los usuarios. Eso es muy importante. Recordemos que la localización es tal que garantice el punto donde el proyecto va a estar ubicado, ya sea en algunos casos más cerca del consumidor final o más cerca, en este caso, de la materia prima. Entonces, sin embargo, la mayor parte de las veces se considera la ubicación más cerca del consumidor final. Entonces, necesitamos maximizar el bienestar de los usuarios.
y o minimizar el costo de sismo social en un marco de factores o variables que van a condicionar, en este caso, el proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la localización, decimos que el estudio pues no será entonces una evaluación de factores tecnológicos, nada más. Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma, es elegir aquella que permita, entre otras cosas, las mayores ganancias para el inversionista entre las alternativas que se vayan a considerar factibles. Sin embargo, también o tampoco decimos el problema es puramente, como ya lo mencionábamos, económico. Los factores técnicos, factores legales, tributarios, sociales, ¿verdad? Deben necesariamente tomarse en consideración. Normalmente algunas leyes no son las mismas en diferentes puntos de ubicación, en diferentes zonas, ¿verdad? Los efectos tributarios también pueden variar de un lugar a otro y las condiciones sociales en las cuales se desarrolla normalmente también el proyecto. Entonces deben necesariamente tomarse en consideración todos estos elementos y que la unidad, solo que la unidad de medida que homologue esos efectos en el resultado normalmente del proyecto puede reducirse en algunos casos al término monetario. O sea, si de alguna manera nosotros podemos reducir todo a efectos monetarios, pues se puede hacer para ubicar el proyecto en aquel lugar más óptimo dentro de las localizaciones que tal vez se tengan como alternativa. La teoría económica de la localización reduce el problema a un aspecto de ganancias máximas. Esto es considerar el objetivo más general del proyecto, aquella localización que otorgue normalmente la mayor rentabilidad en este caso, ¿verdad? Entonces, el análisis de localización se realiza normalmente con distintos niveles progresivos de profundidad en función de la etapa del estudio del proyecto. Así, a nivel, por ejemplo, de prefactibilidad, se selecciona la macrolocalización del proyecto. No nos interesa a grandes aspectos la ubicación precisa. ¿Ya? Esto es una zona viable normalmente de emplazamiento, o sea, solamente donde puede estar ubicado directamente el proyecto. Y al nivel de factibilidad, dentro de una macrozona o dentro de una macrolocalización, se selecciona una microlocalización, que es el sitio donde vamos a tener ubicado específicamente el proyecto, un punto ya más puntual dentro de una zona en particular. Por ejemplo, en las figuras que nosotros podemos ver por acá, normalmente podemos decir estas son microlocalizaciones, ¿verdad? Ya exactamente el proyecto está ubicado acá o el proyecto está ubicado exactamente acá. Ya es un efecto de la microlocalización que va a tener directamente el proyecto, ¿verdad? Aunque lo lógico es hacer primero la macro y después la micro, pues esto tampoco es una regla, ¿verdad? Pues en un buen estudio de prefactibilidad podría determinarse el sitio preciso de la ubicación sin necesidad de algunas veces de hacer las dos condiciones al mismo tiempo, ¿verdad? Dentro de esto es necesario, pues, analizar lo que se llaman las fuerzas localizacionales o fuerzas locacionales, algunos libros así le llaman también, que son aquellas variables que determinan la distribución geográfica de las actividades económicas con base en el epicentro económico de una región. O sea, ¿qué variables vamos a considerar en esa zona muy particular para poder decidir si el proyecto debe o no debe de estar emplazado en una zona en particular? O sea, ¿qué actividades económicas son las que realmente vamos a considerar? Entre ellas mencionamos la ubicación de la población objetivo, que es factor fundamental primero. Tenemos la ubicación precisa de aquella población que nos va a servir de consumidor del proyecto. Presencia de vías de comunicación. Recordemos que hay que trasladar materia prima, hay que trasladar productos terminados. Hay que ver si en este caso hay vías de acceso o no hay vías de acceso para el proyecto, ya sean terrestres, marítimas, acuáticas, sea medios y costos de transporte asociados a la ubicación donde se pretende denotar el proyecto. La localización de materia prima e insumos en esa zona es preponderante, tener garantizada la materia prima en esa zona y cómo puede llegar en este caso, en caso de que no se produzca en la zona. Las condiciones climáticas, ambientales y de salubridad, que son fundamentales también, el clima para algún tipo de proyecto en particular, el medio ambiente en el que se desarrolla
La disponibilidad y costo del terreno, si vamos a ubicar el proyecto en una zona, pues tenemos que ver si hay terrenos disponibles para poderlo, en este caso, adquirirlo y poder montar el proyecto ahí. Características topográficas de los suelos, también es muy importante. No voy a adquirir un terreno en el cual no presente las condiciones óptimas para poder, por ejemplo, emplazar la planta de producción. La disponibilidad de agua, energía y otros suministros que también son importantes, ¿verdad? La energía eléctrica, el agua potable o cualquier otro suministro, ¿verdad? Que podamos necesitar para uso, en este caso, del proyecto. Las políticas también y planes de desarrollo territorial, algunas veces eso es muy importante. Si queremos ubicar el proyecto en una zona, tenemos que ver si más adelante ahí va a haber más desarrollo en esa zona que permita, en este caso, un crecimiento preponderante de nuestro proyecto. Los aspectos sociales y culturales, entre otros. Recordemos que no en todo las zonas donde se va a ubicar un proyecto, las condiciones sociales o las costumbres, por así decirlo, o la cultura de la zona permite el consumo de algún tipo determinado de bien. Entonces hay un sinnúmero de condiciones, entre ellas, como también podríamos mencionar, la posibilidad de desprenderse de desechos sólidos o desechos líquidos en una zona determinada, pues también es preponderante para el desarrollo, en este caso, del proyecto como tal, ¿verdad? Los costos, pues, de transporte, lo decimos por ahí, pues deben incluir todos los gastos normalmente de flete, seguro, recordemos, impuestos y tasas que se van a ir incorporando en dicho costo. La distancia entre alternativas de localización con, digamos, las fuentes de abastecimiento y el mercado consumidor deben considerarse principalmente, digamos, en función de los costos que implica el transporte. Entonces es importante, pues, ver cuánto es el costo que vamos a incurrir para eso. No solo deben de estudiarse también las tarifas, ¿verdad? Y las distancias al estudiar el transporte, el acceso en cuanto decimos al tiempo y demora a la congestión del tránsito también. Recordemos que podemos tener un lugar, pero si el tránsito es muy pesado a diferentes horas, normalmente puede impedir el traslado de los bienes o puede hacerlo más difícil. Por ejemplo, el ingreso ya sea de la materia prima también. El paso por calles centrales de una ciudad, pues también es importante, o la posibilidad de tensiones no controlables originadas por las características de cada ruta, condicionará tal vez todo esto el costo del transporte. Entonces, normalmente en la parte localizacional hay muchos aspectos que normalmente, pues, uno debe de considerarse. Normalmente en la parte de la localización del proyecto, pues tenemos que tomar en cuenta los diferentes tipos de orientaciones localizacionales. Normalmente el proyecto puede estar orientado hacia la fuente de insumos con materia prima o, en este caso, que son necesarios para el proyecto, o puede estar el proyecto orientado hacia, en este caso, el mercado de los productos finales, ¿verdad? Donde está también la competencia, o hacia un punto intermedio entre la materia prima o las zonas de abastecimiento de insumos y la parte de los productos terminales. O puede ser también, decimos, una localización independiente, una localización que no guarde ningún tipo de relación, en este caso no se haya con la materia prima. Normalmente, pues, también podría darse algunas condiciones. Normalmente decimos que en las primeras tres condiciones, ¿verdad? Ya sea que se ubica más cerca del insumo, más cerca del producto o un lugar intermedio, ¿verdad? Normalmente los proyectos cuyo estudio de localización está afectado básicamente por los costos de transferencia o costos, en este caso, de transporte. Ahí se da normalmente esa condición. La tendencia de localizar normalmente, si un proyecto en la cercanía de las fuentes de materia prima, depende del costo de transporte, ¿verdad? Tanto cuando el proceso redunda en una reducción del peso significativo, como cuando se elaboran o envasan artículos, en este caso perecederos. Normalmente cuando la materia prima, como en el caso de la madera, es procesada para obtener productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente de insumo, o sea, más cerca donde está, en este caso, la materia prima, que es la madera. En
cambio, cuando normalmente tenemos procesos que requieren variados materiales o piezas para ensamblar el producto terminado, producto final, la localización que normalmente se debe hacer más hacia el mercado. La disponibilidad normalmente de insumos, cualquiera que sea su naturaleza, pues debe estudiarse en términos de la regularidad de los abastecimientos, perecibilidad, calidad o costo en los cuales se vayan a tener que incurrir. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener presente estas condiciones para ver dónde se va a ubicar directamente, en este caso, el producto. Entre algunos factores que podemos considerar normalmente para la evaluación de la localización se encuentran factores geográficos, como el clima, los niveles de contaminación y desecho, las vías de comunicación. Son factores geográficos preponderantes para ubicar el proyecto en una zona determinada, ¿verdad? Normalmente los efectos de la contaminación y desecho, pues también eso dependerá del marco regulatorio, del marco legal donde en este caso esté vigente en esa zona determinada. Otros elementos también, además de los factores geográficos, son factores institucionales como planes y estrategias de desarrollo y descentralización industrial, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar una zona en particular, una área en particular, un municipio, una zona, un departamento. Pues hay que ver, digamos, qué factores institucionales son preponderantes para la ubicación del proyecto. Factores sociales como escuelas, hospitales que hayan alrededor del proyecto, centros recreativos, facilidades culturales. Normalmente hay familias que se desplazan de una zona a otra zona para poder trabajar con un determinado proyecto. Entonces, es necesario tener acceso a escuelas y a hospitales cerca, en este caso, de un proyecto, para que las familias que llegan a esa zona a trabajar en el proyecto, pues puedan, haya mayores facilidades para ellos. Otro elemento ahí son los factores económicos, como los costos de mano de obra, los costos de la materia prima, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, que en este caso, recordemos, entre más alejados, muchas veces los combustibles tienen un mayor costo, la infraestructura disponible, los terrenos, cercanías que normalmente vamos a tener al mercado de la materia prima. O sea, hay una serie de factores que normalmente en la evaluación de la localización se deben de considerar. Claro, no todos los proyectos aplican a todos los factores. Hay que ver qué proyectos aplican a factores geográficos, factores institucionales y sociales, o qué proyectos aplican normalmente a factores, en este caso, de carácter económico como tal. El análisis de la localización, como decíamos ya anteriormente, se puede realizar con distintos niveles progresivos de profundidad, en función de la etapa, digamos, del estudio, sea a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad, a nivel de factibilidad. Normalmente, pues, los proyectos se puede hacer una macro localización, simplemente una zona, en este caso, viable de emplazamiento, selección de un municipio, una comunidad, una localidad o incluso un barrio. Piensen que esa es la macro localización. El municipio donde va a estar ubicado, o bien el departamento donde va a estar ubicado, la comunidad, ¿verdad?, en el barrio tal, la localidad donde va a estar ubicado, y la microlocalización, que es el sitio de ubicación específico de las instalaciones acorde, en este caso, al área actual y futura requerida, o la ubicación de la población objetivo principalmente. Recordemos que la microlocalización es el punto ya donde va a estar directamente, ya la ubicación precisa, en una localidad donde va a estar en el barrio tal, en la manzana tal, en la cuadra tal, en la calle tal, y dar las ubicaciones precisas, en este caso, del proyecto, ¿no? Normalmente uno en la parte de la microlocalización decimos que debe de prever las ampliaciones futuras. Normalmente uno, pues, ubica una zona donde pueda, es cierto, operar el proyecto el día de hoy, pero también tenemos que ver el proyecto con fines, en este caso, de futuro. ¿Podemos ampliarlo o no podemos, en este caso, ampliar como tal, en este caso, el proyecto? En la macrolocalización, ¿verdad?, hay que tener clara la disponibilidad del mercado, si en esa zona hay un mercado disponible para adquirir el bien, la disponibilidad de la materia prima, insumos necesarios para el proceso de producción en esa zona en particular, el sistema de transporte que esté vigente en esa zona, ya lo decíamos, ¿verdad?, terrestre, acuático,
marítimo, dependiendo de la zona, cómo podamos accesar las vías, en este caso de transporte, que sean necesarias para poder accesar a este proyecto. Disponibilidad y costo de energía. Claro, ahora es común que en todas las zonas pues exista la energía, pero no necesariamente pues también puede ser que exista. Ahora el tipo de energía también que se va a utilizar para el proyecto, energía eléctrica, energía eólica, energía, en este caso, hidráulica, o sea, depende del tipo de energía en este caso, ¿verdad? Que vayamos a utilizar. Influencias climáticas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tipo de clima es el que está vigente en esa zona? La mano de obra y salario, disponibilidad, puede haber mano de obra disponible, el salario que está vigente en esa zona, ¿verdad? Que si es el adecuado, no es el adecuado, si es bajo, si es alto. Normalmente, pues eso tiene que ver y las políticas dispositivas y aspectos legales que estén en esa zona en particular. Son elementos que normalmente hay que tenerlos con sumo cuidado. Normalmente la mano de obra también, bueno, cuando hablamos ahí de mano de obra, tiene que ser mano de obra calificada, ¿verdad? Para poder en este caso, poder tener en mano de obra que garantice la producción del bien o el servicio. Entonces, la macrolocalización es un aspecto fundamental en este caso para la ubicación del proyecto. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de macrolocalización. En este mapa de macrolocalización, por ejemplo, nosotros dejamos por acá, ¿verdad?, dónde va a estar ubicado el proyecto. Decimos el proyecto va a estar ubicado en Rivas, en San Jorge, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el departamento de Rivas y por acá pues aparece el municipio de San Jorge, incluso hasta la ciudad de Rivas, por ahí señalado. Entonces se deja simplemente un mapa bastante general que indique la ubicación, en este caso, del proyecto, la macrolocalización. Desde el punto de vista de la microlocalización, ¿verdad? Dice, para efectuar la selección del lugar es necesario tener información sobre las características físicas de la planta. O sea, si voy a ubicar precisamente un proyecto en un lugar muy particular, necesito conocer con exactitud la característica física de la planta, la descripción física del edificio a construir, el área actual, futura y requerida. No solamente voy a pensar en el presente, necesidad de carreteras que tenga que tener acceso en esa zona, cantidad de agua y energía que voy a consumir para el proyecto, ver si hay disponibilidad o no hay, volúmenes y características de aguas residuales. O sea, necesito deshacerme de aguas residuales, voy a ver cómo en este caso me deshago, qué volumen en este caso voy a necesitar deshacerme de manera diaria, de manera mensual, regulaciones sobre contaminación ambiental en esa zona en particular, la distribución de la planta, cómo va a ser la distribución de planta, por ahí más adelante vamos a hablar de la distribución, las instalaciones, en este caso de equipo y cementaciones especiales. Son algunos aspectos necesarios que son característicos, ¿verdad? Las instalaciones de equipo, normalmente hay que estudiar los terrenos. El terreno puede ser que no sea propicio para montar una maquinaria de demasiado peso. Entonces, el tipo, en este caso la geología del terreno también es fundamental. Muchas veces hay que estudiar porque se necesita de alguna cimentación especial para que el proyecto pueda, en este caso, trabajar o funcionar, en este caso, adecuadamente. Normalmente hay métodos para determinar la localización. Hay métodos de evaluación por factores no cuantificables, el método cualitativo por punto, el método de Brown-Dixon, el método, en este caso, de maximización del valor actual neto. Dentro de los métodos de evaluación por factores no cuantificables, ¿verdad?, decimos que aquí las principales técnicas subjetivas utilizadas para emplazar la planta solo tienen en cuenta factores cualitativos no cuantificados. Óigase bien, ¿verdad?, que tienen mayor validez en la selección de la macrozona y que en la ubicación específica, ¿verdad? Particularmente eso pues es un aspecto fundamental, ¿verdad? Entonces decimos las técnicas que sirven para emplazar una ubicación tomando en cuenta factores cualitativos no cuantificados. Y los tres métodos que se destacan son el método de los antecedentes industriales, el método del criterio del factor preferencial y el método del criterio del factor, en este caso,
dominante, ¿verdad? Que son los tres métodos que normalmente se utilizan en la parte, digamos, de los métodos de evaluación por factores no cuantificables, ¿verdad? El método de los antecedentes industriales supone, ¿verdad?, que si en una zona se instala una planta de industria similar, esta será adecuada normalmente para el proyecto. Como normalmente nosotros podemos decir, si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros pues también ha de ser en este caso de la misma manera. Las limitaciones en este caso de este método son obvias desde el momento que realiza un análisis estático, cuando es requerido uno dinámico para aprovechar las oportunidades optativas entre localidades posibles del eje. Entonces, el método de antecedentes tiene que ver, ¿verdad?, con si es algo bueno para otro, pues para mi proyecto, pues también tendrá que ser bueno. Otro es el criterio del factor preferencial, que por ahí lo tenemos. Decimos se basa en la selección de la preferencia personal. O sea, el inversionista determina, decide dónde quiere hacer su proyecto, ¿verdad? Porque tal vez ya tiene decidido el lugar donde lo va a emplazar, ya tiene un terreno, en este caso, en una zona determinada. Ni siquiera en este caso requiere de algún tipo de análisis. Normalmente ya el inversionista determina, lo hago aquí porque aquí quiero directamente el proyecto. Si el deseo, por decir algo, de vivir en un lugar determinado, puede relegar la prioridad de los factores económicos al adoptar la decisión final. O sea, yo necesito que esté en Estelí y ahí tiene que ser el proyecto. Yo necesito que esté en Managua y ahí tiene que ser normalmente el proyecto. Nada, la parte económica no interesa, simplemente un factor de carácter preferencial. Aunque decimos que no es un método basado en la racionalidad normalmente económica, es adecuado si se asigna un costo a las alternativas de localización no preferida, ¿verdad?, evaluándose cuantitativamente por alguno de los métodos que se verán en este caso pues, más adelante. Eso es para el caso del criterio del factor preferencial. En el caso del criterio del factor dominante, como su nombre lo dice, ¿verdad?, el factor dominante, este dice más que una técnica, en este caso es un concepto, puesto que no otorga alternativas a la localización. Es el caso, por ejemplo, de proyecto minero, donde el factor dominante en este caso es la mina. Vamos a extraer un material, ¿verdad? Y entonces el subsuelo, normalmente la ubicación es en la mina, pues el factor dominante es ahí, lo vamos a hacer donde está la mina, ¿verdad? O puede ser que vayamos a trabajar en este caso con extracción de madera, porque el lugar dominante va a ser en este caso que está ubicado el bosque. Entonces la alternativa de instalarse en la fuente pues es en este caso no instalarse normalmente, ¿verdad? Normalmente acá el factor dominante es fundamental para este criterio. Entonces eso en cuanto al método de los factores, el método de la suma de factores no cuantificables. El antecedente industrial, recordemos, nos dice en este caso de que si un proyecto ya se ubicó ahí, puede ser beneficioso para nosotros. El factor preferencial, que es el criterio de decidir, me quedo en esta zona porque ahí prefiero ante cualquier situación. Y el factor dominante, que normalmente cuando tenemos una mina, y por ende, pues el proyecto va a estar ubicado donde está la mina. Tenemos, qué sé yo, una zona donde vamos con bastante aire, con bastante viento, ahí ubicamos en este caso un proyecto, un parque eólico, porque ahí, digamos, nos permite las condiciones para generar energía eólica y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son factores que son, factores no cuantificables y que no vamos a poder en este caso medir desde el punto de vista económico. Otro es el método cualitativo por puntos. Como su nombre lo dice, consiste normalmente en asignar factores cuantitativos, fíjense bien, a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización, ¿verdad? Se consideran en este caso relevantes para la localización. Esto deriva de una comparación cuantitativa de los diferentes sitios. Fíjense bien, vamos a comparar cuantitativamente diferentes sitios. Para esto, ¿qué es lo que se sigue? Bueno, se sigue una serie de pasos. Se desarrolla una lista de factores relevantes, que ya vimos los factores relevantes por ahí anteriormente.
Se asigna un peso a cada factor para indicar su nivel de importancia relativa. Los pesos deben de sumar 1 o 100%, como le queramos llamar. El peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. O sea, tiene un carácter subjetivo también por el hecho de que el investigador determina el peso que le va a asignar a cada factor. Por ejemplo, podemos designar el factor climático o un factor social como un hospital, una escuela, puede ser en este caso la energía eléctrica. Entonces hay que ver los factores, ver cuál es más relevante y asignarle un peso dentro de todos ellos que sumados me van a dar normalmente el 100%. Asignar una escala común a cada factor, por ejemplo, de 0 a 10 y elegir cualquier mínimo. Normalmente lo que nosotros hacemos es que después de ubicada la zona o la escala o el lugar en particular, le asignamos en este caso un factor a cada uno de ellos. Es como una escala. La escala puede estar de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 7, teniendo en este caso algunas condiciones. Decíamos 0 menos relevante, 10 más relevante, 0 menos relevante, 5 más relevante, 2 término relevante medio, etc. Entonces se asigna en este caso un valor ahí determinado. Una vez que eso se califica cada sitio potencial de acuerdo a la escala designada y multiplicar la calificación en este caso por el peso. ¿Verdad? Se multiplica la calificación normalmente por el peso. Se suman las puntuaciones de cada sitio y se elige el de máxima calificación. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Hay en este caso un proyecto en el cual vamos a emplazarlo. Tenemos una zona A, una zona B, una zona C. Están los factores, ¿verdad? Tenemos materia prima disponible, cercanía del mercado, el costo de los insumos, el clima, la mano de obra disponible y el total. Aquí lo primero que asignamos es el peso, o sea, el nivel de peso para cada uno de los factores. Dentro de todos los factores, ¿quién tiene mayor peso? ¿Verdad? Que decimos la materia prima es fundamental para todos los proyectos, el proyecto independientemente de la zona. La cercanía del mercado, ¿verdad? El costo de los insumos, el clima y la mano de obra disponible. Tenemos las zonas, una zona A, una zona B, una zona C. Y dentro de cada zona lo que hacemos es asignar una calificación. Decíamos una escala puede ser de 0 a 10, de 0 a 5, como nosotros la queramos establecer. Entonces, la escala o la calificación también va a ser la zona A, que es más importante, por así decirlo, la cercanía del mercado. Adquiere mayor relevancia la cercanía del mercado. Después le sigue el costo del insumo. Después tienen igual nivel de relevancia la mano de obra disponible, ¿verdad? Puede ser que la mano de obra disponible y la materia prima disponible tienen el mismo nivel, y el clima, que es el factor menos relevante. De la misma manera, en la zona B, asignamos en este caso y vemos cuál tiene el costo de los insumos, es lo más relevante también. Después le sigue la mano de obra disponible, tal vez no existe la mano de obra adecuada, o tal vez en este caso tiene un alto costo también, ¿verdad? Después la materia prima disponible, después el clima y por último la cercanía del mercado. Y en la zona C hay dos factores que tienen igual nivel de relevancia, que son el costo de los insumos y el clima. Ya después la mano de obra disponible, por último la materia prima disponible y la cercanía del mercado. Una vez que ya se asigna calificación, entonces se va a multiplicar el peso por la calificación, ¿verdad? Para cada una de las zonas. Por ejemplo, acá multiplicamos 0.35 por 5, eso me da 1.75, 0.10 por 8, 0.8, 0.25 por 7, 1.75, 0.10 por 2 nos queda 0.20, 0.20 por 5 nos queda 1, y después lo que hago es esta ponderación la sumo, ¿verdad? Y eso me da 5.5. De la misma manera voy a hacer para la zona B, voy a hacer para la zona C. Recuerden, se multiplica el peso por la calificación. Y una vez que ya tengo todas las ponderaciones, la sumo. Y una vez que ya tengo, en este caso, todas las ponderaciones y todas las sumas, en este caso para cada zona, decimos que se escoge, ¿verdad? Aquella que, en este caso, que tenga en la mayor calificación total ponderada. Normalmente en el ejemplo podemos ver que la que tiene la mayor calificación ponderada es la zona B. Eso quiere decir que el proyecto lo vamos a ubicar en esa zona B. Eso consiste el método. Es un método bastante subjetivo por el hecho de que los pesos, recordemos, y las calificaciones las asigna normalmente el investigador.
¿ya? Tiene un carácter cuantitativo por el hecho de que tengo que multiplicar peso por zona para obtener una ponderación y en base a las ponderaciones poder establecer en este caso las condiciones de cuál voy a seleccionar. Es el método cualitativo por punto. El método de Brown-Dixon, ¿verdad? Dice un método en el cual se combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos, a lo que se asignan valores ponderados de peso relativo. Y este método normalmente consta de 4 etapas, ¿verdad? Asignar un valor relativo a cada factor objetivo, ¿verdad? Para cada localización optativa viable. Se estima un valor relativo para cada factor subjetivo, para cada localización optativa viable. Fíjense bien que se trabaja con factores objetivos y con factores subjetivos y que hay que asignarle en este caso un valor, ¿verdad? Un valor relativo. Se combinan los factores objetivos con los factores subjetivos, asignándole una ponderación relativa. Podríamos decir a los factores objetivos les asignamos el 70% y a los factores subjetivos el 30%, por decir algo, ¿verdad? Le asignamos en este caso un peso, una ponderación, para obtener una medida de preferencia localizacional, ¿verdad? Una vez que se hace eso, se selecciona, decimos, la ubicación que tenga la mayor nivel de preferencia localizacional. Normalmente entonces se trabaja con factores objetivos, factores subjetivos, se asignan valores y además de eso después se combinan los factores objetivos con los subjetivos asignándole una preferencia. Para esta parte del método de Brown-Dixon, pues aquí está el procedimiento, ¿verdad? En la presentación normalmente está el procedimiento, ¿verdad? El paso 1, cómo se hace la asignación del valor relativo a cada factor subjetivo para cada localización óptima. Se trabaja con factores objetivos, hay una fórmula, ¿verdad? 1 entre el costo de cada uno de los factores, entre la sumatoria de 1 entre los costos, ¿verdad? Por ahí pues es una fórmula que se determina para determinar parte número 1. El 2, que es la estimación del valor relativo de cada factor subjetivo, consta normalmente de 3 pasos. Se calcula o asigna un peso relativo WK a cada factor subjetivo, donde la suma de los pesos pues tiene que ser igual a 1. Se determinan los niveles de importancia para cada sitio y se multiplica el peso por cada factor. Por aquí pues hay una ecuación, ¿verdad? Donde se establece, ¿verdad? La sumatoria WK, que es la calificación, y donde R representa en este caso el nivel de importancia. El paso 3, que tiene que ver con la combinación de los factores objetivos con los factores subjetivos, asignándole una ponderación relativa. Entonces decimos acá, deberá asignarse una importancia relativa o ponderación a cada tipo de factor, siendo la suma de estas ponderaciones iguales a 1, ¿verdad? Ya decíamos que si a uno le asignamos el 10%, el otro el 90%, o si a uno le asignamos el 60%, el otro el 40%, para que me dé el 100%. Siendo 2 factores, basta con definir la ponderación de uno de ellos, por ejemplo, la del factor objetivo, sea esta la ponderación B, y aquí que la ponderación del factor objetivo sería 1 menos B. Sumado me van a dar en este caso 1. Y 4 me da en este caso la selección de la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia localizacional. La ecuación en este caso siguiente indica cómo calcular el criterio de selección que se denominará medida de preferencia. Se multiplica en este caso B por los factores objetivos y 1 menos B por los factores de carácter subjetivo, ¿verdad? Que es para determinar la medida de preferencia localizacional en este caso. Recuerden que esto hay que leerlo, hay un archivo en este caso en la unidad número 3, ¿verdad? La parte del estudio técnico, hay que leerlo y por ahí pues hay un ejemplo que hay que tenerlo claro para que en este caso se mire cómo aplica todo el factor en este caso. El último método, que es el método de la maximización del valor actual neto, como su nombre lo dice, lo que se hace es evaluar un proyecto y se determina aquel que tiene el mayor valor actual neto. O sea, se miran todas las localizaciones y a partir de ahí se establece aquel proyecto que garantiza el mayor valor actual neto. O sea, se analizan todos los tamaños, los factores, etcétera, y se hace un cálculo de valor presente. Entonces, con esto finalizamos esta parte de la localización, recordando que hay que leer, ¿verdad? Hay que leer el documento que tenemos ahí del método de Brown-Dixon, que está en la unidad número 3. Así que quedamos por acá.
próximo día pues continuamos. Con esto pues vamos a cerrar normalmente esta parte. Hay que leerlo, ¿verdad? Y hay un ejemplo detallado de cómo se establecen estas condiciones, ¿verdad? De las medidas de todo el método de Brown-Gibson para poder hacer el cálculo de la medida de preferencia localizacional. Así que buenas tardes y por aquí pues vamos a quedar en la parte de la localización del proyecto.